Ese es el video de presentación de la práctica número 3 de respuesta en frecuencia de un amplificador emisor común de una y dos etapas. Tenemos primero la lista de materiales, que es la básica en un laboratorio. Empezamos por el paso 1, que es conectar un circuito amplificador de emisor común con una ganancia de -8, y vamos a utilizar un multímetro para determinar el punto de operación, pero este circuito ya lo hemos utilizado en prácticas anteriores, así que están las representaciones que hicimos físicamente en el laboratorio. El paso 2 consiste en que con el generador de funciones vamos a aplicar una entrada sinusoidal de 100 milivolts pico a pico y con una frecuencia de 15 kHz. Aquí tenemos la simulación realizada en multisim. Vamos a obtener el voltaje de entrada y el voltaje de salida, los voltajes pico a pico que se tenga y la frecuencia en cada una de las señales. Si es necesario, que si tuvimos que hacer un pequeño ajuste en físico, los valores de RE1 y RE2. Aquí tenemos lo obtenido en el osciloscopio simulado junto con las operaciones, y abajo tenemos el valor práctico de la ganancia, que fue lo que el osciloscopio en el laboratorio nos dio, junto con las operaciones ya reales. Para el paso 3 nos pide la práctica variar la frecuencia del generador, arriba o abajo, y en cada paso obtener el valor de las frecuencias de corte, la inferior y superior, y las graficamos. Aquí tenemos la ecuación teórica, la de arriba, que nos da un resultado de 565.685 milivolts pico a pico. Del lado izquierdo tenemos el valor simulado de la frecuencia obtenido en multisim a 25 Hz, y en el lado derecho lo práctico que tuvimos en el laboratorio, en el osciloscopio del laboratorio, con 69.93 Hz. Para el paso 4 conectamos en cascada los dos circuitos. Utilizamos un multímetro para ajustar a una ganancia de -8. Aquí tenemos la conexión realizada en multisim, y aquí tenemos los valores ya medidos en físico, en la primera y en la segunda etapa debidamente. En el paso 5, usando el generador de funciones, aplicamos una entrada sinusoidal de 50 milivolts pico a pico a 15 kHz, y con el osciloscopio vamos a obtener el voltaje de entrada 1 y 2, así como el voltaje de salida, el voltaje de entrada y la mayoría de los puntos que se van a mencionar a continuación. Aquí lo tenemos ya simulado, obteniendo las ganancias individuales en cada una de las etapas en cascada, y estamos corroborando que tenga una ganancia de -8 cada uno. Aquí tenemos el valor simulado en la parte de arriba. Como lo pueden ver, es el resultado que nos dio Multisim al realizar la medición en los dos circuitos, así como sus respectivas operaciones. Y abajo tenemos el valor práctico que obtuvimos en el osciloscopio, y confirmando que sí, realmente tenemos una ganancia de -8 en ambos. Aquí está en la segunda etapa y tenemos ganancia total. Para el paso 6 nos pide variar la frecuencia del generador hasta obtener el caso del valor de las frecuencias de corte inferior y superior. Lo mismo, tenemos nuestra fórmula teórica que nos da un resultado de 2.262 volts pico a pico. En la simulación, la frecuencia de corte está en 45 Hz, como lo podemos ver a la izquierda, y a la derecha el valor práctico de la frecuencia de corte fue de 81.43 Hz. En el paso 7 nos pide determinar el valor de los capacitores que se van a utilizar en el amplificador, y vamos a repetir los puntos del 1 al 6, pero ahora para obtener una frecuencia de 75 Hz. Aquí podemos ver
los cálculos hechos a mano, valores teóricos, para obtener los capacitores. Repetimos el paso 1 nuevamente y tenemos aquí la simulación y los valores prácticos en nuestro multímetro. Repetimos el paso 2 y obtenemos el voltaje de entrada y salida, que es lo que estuvimos calculando más o menos. Tenemos el valor de ganancia en la simulación, así como el valor práctico. En el paso 3 repetimos un valor teórico muy similar de 565.685 mil volts. En la simulación obtenemos una frecuencia de corte de 11 Hz y en el valor práctico 75.77 Hz. Para el paso 4, aquí simulamos el punto de operación en ambas etapas y este es el resultado práctico que obtuvimos para obtenerlo. Aquí en el 5 obtenemos el voltaje de entrada, el voltaje de salida 1, así como el voltaje de salida final total. Esta es la simulación. Y a su vez tenemos la representación en el osciloscopio de multisim, los valores simulados de la ganancia. Y abajo tenemos los valores prácticos, corroborando que tenemos menos 52 de ganancia. Para finalizar el paso 6, donde tenemos la frecuencia de corte, tenemos que teóricamente en 2.262 volts pico a pico, en el multisim pusimos la frecuencia de corte en 75 Hz, exacto a lo requerido, pero en resultados prácticos tuvimos en el laboratorio una frecuencia de 71.89 Hz para cumplir con los requerimientos. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver.